Las freidoras de aire están de moda, pero ¿son recomendables? ¿Vale la pena tener una? Hoy te daré mi opinión como nutricionista. Querida gente saludable, soy Andrea Ricaño y estoy segura que si te gusta seguir páginas de recetas o tienes a alguien a tu alrededor que le guste la cocina, seguro que has visto que su nuevo juguetito es una freidora de aire, o incluso tú ya tienes una en tu cocina. Pero por si acaso aún no las conoces, te diré qué son y cómo funcionan. Básicamente, una freidora de aire es un horno de convección y curiosamente no se inventaron hace 2 años. De hecho, llevan con nosotros desde 1945 y se inventaron para descongelar la comida de los aviones, aunque es verdad que su uso no tuvo tanto éxito hasta hace unos años gracias a la combinación del marketing y la buena moda de la alimentación saludable, ya que estos electrodomésticos consiguen que puedas disfrutar de los alimentos que se prepararían con una fritura tradicional, es decir, sumergiéndolos en aceite, pero esta vez con un 90% menos de aceite. Pero para que quede claro, aunque su nombre sea freidora de aire, el aceite seguirá siendo el responsable de conseguir una fritura, solo que en estos aparatos el efecto de aire forzado y las altas temperaturas que alcanza harán que la superficie de tus alimentos pierdan agua, absorban poco aceite y se forma una capa crujiente parecida a la de la fritura normal, aunque menos jugosa. Y seguro estarás diciendo, pues si casi no usa aceite, entonces ¿es saludable? ¿Cuáles son sus beneficios? Empecemos por las famosas calorías. Está claro que en una freidora de aire se usa mucho menos aceite y por lo tanto no sumamos calorías de más a los alimentos. Así que bien, aunque ojo, eso no quiere decir que las grasas sean malas. También al usar poco aceite en comparación de una freidora normal, ahorrarás dinero, sobre todo ahora que está tan caro el aceite. Por otro lado, las freidoras de aire tienen un espacio pequeño en donde se colocan los alimentos y si lo comparamos con el horno, el tiempo que necesita para cocinar es mucho menor, así que ahorramos tiempo. Y por lo mismo consume menos energía que un horno convencional. Y una ventaja más es que al ser tal cual un horno, puedes preparar un sinfín de recetas, no solamente fritas, desde pastelitos, verduras, pizzas, etc. Pero ahora hablemos de los inconvenientes que yo veo. Para empezar, es un aparato nuevo, lo que implica un gasto, aunque cada vez hay más baratas. Por otro lado, la mayoría tienen un tamaño a mi parecer grande, y si tienes una cocina pequeña puede ser un problema. Y por último, si no te importa comprarla y tienes espacio, eso no quiere decir que ahora solo debas cocinar en ella. Hay otras formas de cocinar que son saludables y quizá más recomendables nutricionalmente hablando. Por ejemplo, al vapor, que por cierto en mis recetas y menús uso mucho esta técnica y te enseño en este video mis recomendaciones de vaporeras. De momento, yo aún no tengo freidora de aire. Sinceramente me gustaría tener una por las recetas que veo, pero tampoco sé si es un aparato que usaría mucho. De todas formas, he investigado sobre algunas y te comparto una breve reseña de las que he visto por si te interesa comprar alguna. Esta es de la marca Secotec, vale aproximadamente unos 50 euros y como a mí me interesa que no sea muy grande, pues esta mide más o menos 30 centímetros de cada lado, así que para 1 o 2 personas iría perfecto. Además parece bastante sencilla de usar y si la tecnología y tú no se llevan muy bien, esta es una buena opción. Si buscas algo más grande, es decir, que quepa más cantidad, entonces la de la marca Xiaomi o incluso por unos euros más la de Philips son buena opción y tampoco son demasiado grandes. Te dejo los enlaces de estas freidoras en la descripción del video por si te interesa mirar más. Así que en resumen, si tuviera que darle una calificación a la freidora de aire, aún sin tener una en casa, sería de un 8. Es una buena opción para cocinar cosas diferentes, aunque no es indispensable. Pero gente saludable, ¿y tú qué calificación le pondrías? ¿Tienes una en casa? ¿Te gustaría tener una? Déjamelo en los comentarios y si es que algún día tengo una, prometo hacer un video contando mi experiencia. Mientras te dejo este video con recetas por aquí, que aunque no son de freidora, son deliciosas y muy nutritivas. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.